¿Qué tal, mis queridos amigos, mis queridos hermanos? Qué gozo para mí saludarles, qué privilegio conectarme una vez más para compartir mi aporte al estudio de la lección de escuela sabática de este día. Alabo a Dios por este privilegio, por esta oportunidad preciosa que me brinda. Agradezco a mi Dios por ayudarme. Le pido que sea de bendición, de inspiración, de motivación para cada amigo, cada amiga que se acerca al canal, que juntos encontremos cada una de las enseñanzas que el Señor ha preparado para nosotros en este día, y no solamente las encontremos, sino que las entendamos, las internalicemos y las pongamos en práctica para honra y gloria de nuestro Señor. Estamos en la cuarta lección de este cuarto trimestre del año 2025. El conflicto detrás de todos los conflictos es el tema de esta semana, y la sección para hoy lleva como título El Señor es un guerrero. La prolongada esclavitud, el prolongado tiempo que los israelitas, los hebreos, vivieron en cautiverio allí en, en Egipto, el prolongado la prolongada esclavitud hizo que ellos olvidaran por completo a Dios, olvidaran por completo al Señor, o la gran mayoría así lo hiciera. Habían desdibujado el carácter de Dios. Ellos se habían acostumbrado a ver a los dioses de los egipcios, habían, se habían acostumbrado algunos hasta adorarle, porque allí en ese asedio, en esa esclavitud, pues poco o nada habían aprendido acerca de Dios. Lo vamos a mirar, mis queridos, en el becerro de oro, ¿no? Con qué facilidad ellos aceptaron que ese era el Dios que los había sacado de Egipto, y con qué facilidad le adoraron. Pero hay algo interesante, que cuando los poquitos que habían tratado de perseverar y de conocer a Dios, los poquitos que habían tratado de mantenerse en Dios y en el conocimiento del Señor, claman al Señor, Dios les escucha. Y abro aquí un paréntesis. A mí me encanta cuando la Biblia habla de clamar, y clamar es orar sin duda, sabiendo que Dios hará cosas extraordinarias. Y cuando el pueblo clamó, Dios intervino. Cuando el pueblo clamó, Dios hace su aparición a través del envío de del libertador, a través del envío de Moisés. Ahora, cuando Moisés llega allí a Egipto, nosotros vamos a encontrar que el Señor va a actuar para mostrarle a los egipcios, a los hebreos y a todos nosotros que los dioses que adoraban los egipcios, que adoraban los hebreos también, no eran dioses y no valían la pena. En la antigüedad, en el antiguo cercano oriente, se creía que las guerras entre países, entre pueblos, eran guerras entre sus dioses. Pero vamos a mirar que aquí está ocurriendo realmente una guerra entre el Dios verdadero, el Dios de Israel, el Dios que ama a su pueblo, y los dioses egipcios. Cada plaga enviada por Dios, cada plaga que atacó al pueblo egipcio, cada plaga que afectó a los egipcios, estaba destinada a demostrar que el Dios que ellos adoraban y que era representado por él no era valeroso. El último
Vamos a mirar que la primera plaga fue el Nilo, la segunda las ranas, así sucesivamente, y la última es la muerte de los primogénitos. Muere el hijo de el Dios Rey. Muere el hijo del que ellos consideraban el Dios más grande, su faraón. Así que es una guerra entre Dios y dioses, y Dios se presenta como un guerrero. En Éxodo capítulo 12, verso 12, dice que Dios no solamente enfrentó a Faraón, no solamente mostró su maravilla delante de Faraón, sino que combatió a todos los dioses falsos que los egipcios estaban adorando. Abatió la soberbia de los egipcios a través de derrotar a sus dioses. Ahora miren esto interesante. Sin duda alguna, lo que está ocurriendo en Egipto es producto del conflicto cósmico. Y nosotros tenemos que entender lo que ocurre en Egipto y lo que ocurre en Canaán a la luz de este conflicto. Las guerras que lleva adelante el Señor, las guerras que lleva adelante el pueblo de Dios, tienen que ver con el conflicto. Y Dios está en guerra contra el pecado. Desde que entró al universo, desde que Luzbel se reveló en el cielo, y Adán y Eva pecaron en esta tierra, obedecieron la voz de la serpiente, Dios ha estado en guerra. Y creo que Génesis capítulo 3, verso 15 así lo dice, ¿no? La serpiente iba a morder en el calcañar, pero el Hijo del Hombre aplastaría la cabeza de la serpiente. Una guerra entre el bien y el mal. Y ese conflicto va a llegar a su máxima experiencia en el juicio final. Pero entonces lo que está ocurriendo aquí es precisamente eso. No es simplemente una guerra convencional. No es que Dios está ordenando muertes por ordenarlas. Son juicios que se están levantando contra Canaán. Ustedes recuerdan que cuando Dios le prometió esas tierras a Abraham, le dijo, no te las voy a dar todavía. ¿Y cuál era la razón? La razón era porque Canaán o el pecado de Canaán no había llegado a la máxima, al máximo nivel. Todavía eran rescatables. Todavía la gracia del Señor podía actuar en favor de ellos. Y vamos a ver esa gracia, lo vimos la semana pasada en la prostituta de Jericó, en los Gabaonitas y en muchos otros que a lo mejor la Biblia no los menciona, pero sin duda entendiendo que Dios era el verdadero Dios, se unieron allí a Israel. No haciendo alianzas en el pecado, sino ellos convirtiéndose a la verdad. Todas estas guerras, entonces, como dije, son simplemente elementos de ese conflicto cósmico que se está llevando a cabo, que estamos nosotros involucrados y que va a terminar cuando Cristo venga por segunda vez. ¿Te parece que oremos? Querido Dios, gracias por esta lección. Gracias, Padre, por la enseñanza de esta semana. Ayúdanos a comprenderlo en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, nos vemos mañana. Dios mediante.